Bien, vamos a hacer un video de ejemplo para poder explicarle un poquito en forma práctica lo que es la especificación de requerimientos y vamos a utilizar en esta oportunidad el ejemplo de una oficina de partes, de la gestión que realiza una oficina de partes y esto tiene que ver básicamente con que una oficina de partes se encarga de poder ser como el centro de correspondencia que tienen las empresas o las oficinas gubernamentales, ¿cierto? Es donde se trafica toda la documentación, tanto que entra a, a este departamento, a esta empresa, como también aquella que es despachada hacia las personas que nosotros necesitemos comunicarnos. Por lo tanto, una oficina de partes o una registratura, como también se le conoce, viene siendo el centro por donde pasan toda la documentación oficial de una organización. Eso es básicamente lo que es. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es lo que se hace con los documentos dentro de una oficina de parte o de una registratura? Bueno, el primer paso obviamente va a ser registrar los documentos. Es decir, cada documento que ingresa o que sale de esta oficina debe, ¿cierto?, tener o captar los datos básicos, principales que tiene el documento, como desde dónde viene, a quién va dirigido, en qué fecha se hizo ese documento, y una pequeña descripción, ¿cierto?, de lo que contiene el documento. Aparte también se pueden poner otros datos, ¿cierto?, que tengan que ver con el documento y que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Uno de los datos más importantes que genera esta oficina de partes es lo que se conoce como el identificador, o también más conocido como el número del documento o la providencia. Ese código, ese número, es un número generalmente correlativo, ¿cierto? Dentro del año, un número que a medida que va pasando el año se va aumentando en uno, y con ese número se le conoce y es fácil poder buscar. Siempre que ustedes tengan que hacer un trámite, se les va a pedir este número para poder identificar rápidamente de qué documento se está hablando. Luego que están registrados los documentos, también otra función que debe hacer esta oficina es clasificarlos. Y aquí, en la clasificación de documentos pueden haber varios criterios. La verdad es que ahí, bueno, aquí en la diapositiva aparecen por lo menos tres categorías, ¿cierto? O tres clasificaciones que ustedes podrían realizar, pero la verdad pueden ser todas las que uno necesite. Esto es por una necesidad más bien que algo que esté prefijado. Por ejemplo, si los documentos deben tener una cierta confidencialidad, es decir, no todas las personas pudiesen ver el contenido de un documento, podríamos utilizar una clasificación de tipo seguridad. Es decir, podríamos ponerle a un tipo de documento la clasificación de secreto, y eso inmediatamente significaría que ese documento solamente lo pueden ver las personas que están autorizadas para ese tipo de clasificación. Asimismo, un documento podría ser clasificado de público u ordinario, ¿cierto? Si cualquier persona de la organización tiene acceso al contenido que éste tiene. Con eso se le da un carácter, ¿cierto?, de digregar un poco a qué público va dirigido los documentos, quiénes son los que pueden o no pueden ver el contenido. Otra forma de clasificación que es muy común depende de la urgencia del documento. Es decir, el documento en este caso, la clasificación va por que el tema que tiene ese documento tiene una cierta urgencia. Es decir, el contenido deberá ser leído o informado en menos de 24 horas. Se pueden poner algunos tramos de tiempo, ¿cierto? 4 horas, 8 horas, un día. Y mientras más urgente sea, ¿cierto? Entonces, obviamente, la tramitación de ese documento debe ser lo más rápida posible. Esos documentos alcanzan una prioridad distinta al resto de los documentos. Entonces, la forma de clasificar los documentos puede variar en las empresas. Cada oficina de parte tendrá su propio sistema de clasificación, pero debe existir. Debe existir una clasificación de algún tipo para que los documentos puedan ser tramitados por la urgencia y a quienes deban ser dirigidos en su momento. Luego,
una vez que se ha cumplido esto, que el registro se ha realizado, ¿cierto? Se ha clasificado los documentos deben salir, ¿cierto? Al destinatario eh, al cual fueron despachados. Entonces, si un documento lo tiene que leer, por decir algo, el alcalde ya de una ciudad, ese documento entonces sale de esta oficina, llega a la oficina del alcalde, y el alcalde eh, podrá con ese documento, ¿cierto?, redirigirlo si el tema que tiene ahí es un tema que tiene que ver algún departamento en particular. Se podrán crear copias de este documento a distintos lugares para poder coordinar algunas acciones. Si este documento simplemente era informativo, entonces el alcalde lo leerá, se dará por informado y lo devolverá. Los trámites que sigue un documento no son los mismos para todos. Depende mucho del contenido de los documentos. Así hay documentos que solamente su vida termina cuando la persona a la cual estaba dirigido lo lee y simplemente ahí termina el trámite, no hay que hacer ninguna acción. Pero hay otros documentos que implican, ¿cierto?, tener que coordinar acciones, que implican a lo mejor echar a andar algún tipo de procedimiento y se genera todo una carpeta que a veces se conoce también como dossier, ¿ya? Una carpeta que va a ir llevando todos los documentos que tienen que ver con el mismo tema. Vamos a suponer un pequeño ejemplo. Llega un documento pidiendo ayuda justamente por este tema de la emergencia que tenemos hoy día de salud. Por lo tanto, el alcalde lo que hace es tomar ese documento, entregárselo a la persona o al departamento que tiene que ver con ese tema, y ese documento puede ser después redirigido a otras personas y empiezan a generarse respuestas a ese documento y contrarrespuestas. Es decir, alguien podría decir, ya se hizo lo que usted nos sugirió, en este momento estábamos tramitando tal cosa. La persona que había originado el documento le puede decir, ok, necesitamos urgentemente que hagan tal cosa, y así empieza un rebote, y todos los documentos que tratan de los mismos temas se debieran almacenar de una u otra forma en un dossier. ¿Ya? El dossier al final tiene la historia de ese documento a través de todas las versiones que se han ido haciendo en el tiempo. Hay temas que se cierran rápidamente, es decir, se genera un documento, se genera la respuesta y se termina. Hasta ahí llega ese documento. Pero hay otros que pueden durar semanas, meses, años, y algunos que algunas veces no se cierran, porque no se ha logrado terminar lo que el documento originalmente expresaba. Así que eso es muy relativo, y la vida que tenga un documento en este ciclo que estamos nombrando puede ser muy, muy grande en algunos casos. Finalmente, cuando el documento ha sido ya tramitado, ¿ya?, el documento debiese volver a un archivo y ser guardado. Este procedimiento se hace mucho hoy día si estamos pensando en una registratura que tiene todo en forma manual, que es el caso que yo le estoy planteando. Generalmente se utilizan cajoneras, se utilizan carpetas o archivos, como se ve ahí en el dibujo, ¿cierto? En la cual cada estantería de esas, por ejemplo, podría tener todos los documentos de un año. El archivo también tiene una clasificación, se podrían clasificar por la fecha, ¿cierto?, en que llegó el documento o en que salió el documento. Se podrían clasificar por dossier, por el tema. Acá están todos los que tienen que ver con el tema de salud, acá están los que tienen que ver con algún tema específico de otro, de otro ámbito. Y esto se hace porque muchas veces se requiere volver a buscar los documentos para saber, ¿cierto? Imagínense una persona que llega a trabajar y necesita conocer en qué va un tema en particular, necesita leer toda la documentación que ha ido generando ese problema, y por eso el sistema de archivo es un sistema que generalmente en todas las oficinas y en todos los departamentos existe, ¿ya? Y el orden en que se hace puede ser de acuerdo al criterio que tenga cada uno. No hay un criterio universal, hay muchos criterios por los cuales se pueden clasificar. Lo importante es que esto ayude a encontrar los documentos de forma rápida. Bueno, aquí estaban las funciones entonces, las funciones principales. Puede haber otros detalles, pero se nos queda una cosa en el tintero que es muy importante, y es que muchos documentos contienen, ¿cierto?, dentro de su
contenido, valga la redundancia, un plazo. El plazo es sumamente importante el plazo. ¿Por qué? Porque determina un periodo de tiempo para hacer algo. ¿Ya? Si bien es cierto, no todos los documentos tienen plazo, solo algunos lo tienen. En el caso de que un documento tenga un plazo, debe haber alguna forma de poder anticiparse y que ese plazo no se cumpla. O sea, que el documento se tramite dentro de la fecha límite que tiene para ello. Esto es sumamente importante en unidades donde son críticos los temas que se están tratando dentro de un documento. Por lo tanto, eh, a ver, si fuera, por ejemplo, que el Ministerio de Salud le manda un documento a los hospitales y les dice, tenemos un problema con la influenza, por lo tanto, todos los planes de vacunación que ustedes tienen que estar listos antes de que empiece el invierno, o sea, a más tardar en junio. Eh, entonces hay un plazo ahí que debe cumplirse y ese documento lo dispone. Por lo tanto, todos los hospitales, los consultorios, qué sé yo, tienen que cumplir ese plazo y tendrán que informar después, ¿cierto? Que ellos hicieron el sistema de vacunación, que vacunaron a tanta gente, si que quedó alguien pendiente, etcétera, etcétera. Pero ese documento de vuelta debe ser antes que se cumpla ese plazo. Esta es otra forma y otra función que también cumple muchas veces la registratura. Pero al ser manual el sistema, esto genera siempre problemas. Entonces, con toda la información que le acabo de decir, de lo que tienen que hacer, vamos a imaginarnos una oficina que cumple este rol, que tiene un supervisor, que tiene dos personas administrativas, ¿cierto?, que están registrando los documentos todos los días, y alguna persona que actúe como estafeta, es decir, que esté llevando y trayendo documentación a distintos lugares. Esto, imagínense también que los flujos de documentos en algunas partes son gigantescos. ¿Ya? Estamos hablando de registraturas que reciben cientos de documentos diariamente. Algunos reciben miles de documentos al día. Por lo tanto, hay una labor, si esto se hace a mano, que no es menor, es una carga de trabajo bastante grande. Y esto siempre ocasiona problemas. ¿Cuáles son los problemas para este caso hipotético? Estoy pensando en un caso de una registratura promedio, ¿cierto? De alguna organización. Bueno, la primera, tardanza en el despacho y en la entrega de los documentos. Al ser el flujo bastante grande y a lo mejor la cantidad de gente que hay no es mucha, eh, y al hacer esto en forma manual, o sea, hay que escribir, hay que ver cuál fue el último número que asignamos, asignarle un número nuevo al documento, ingresar la fecha, ingresar el remitente, hacer una pequeña descripción de qué trata el documento, es decir, tengo que leerlo para poder saber de qué se trata, a quién va dirigido, si tiene plazo, etcétera, etcétera. Esto puede generar que un documento sea despachado después de varias horas, desde que alguien lo dejó ahí en esa oficina, y asimismo pasa con los documentos que vienen ingresando, ¿ya? Que podría no recibirlos la persona que tenga que recibirlo en el momento que se quiere. Ese es un problema. La pérdida de documentos. Bueno, ustedes vieron que la tramitación de los documentos una vez que salen de la oficina puede ser muy variable. Es decir, puede que termine en una oficina, como puede que ese documento vaya viajando de mano en mano, de escritorio en escritorio, de cajón en cajón, y llegado el momento de archivarlo, el documento no aparezca. Los documentos son físicos, por lo tanto no estamos pensando aquí en un documento digital, estamos pensando en un papel. Así es que es muy frecuente que los documentos se pierdan, y eso es un problema. Hay falta de control en los plazos. Esa es otra cosa que los usuarios de este sistema se quejan, que muchas veces se les pasa el plazo porque no hay un sistema que les permita anticiparse, sino que se dan cuenta cuando llega otro documento diciendo por qué no respondieron, por qué no hicieron lo que les dijimos, y eso ya es demasiado tarde. Generalmente no hay una actitud proactiva para poder detectar cuando un plazo está a punto de vencerse. Siempre se conoce el problema cuando ya no hay nada que hacer. La dificultad para saber el estado de un documento. Si alguien me preguntara a mí, oye, llegó un documento hace un mes atrás, ¿en qué está ese documento? ¿Qué pasó con ese documento? Bueno, no es fácil, ¿cierto?, encontrar un documento en un archivo gigante y después más encima saber qué es lo que ha hecho las personas que tenían que hacer algo con ese documento. Es decir, hay que recopilar información, llamar a las personas, preguntarle qué han hecho,
para poder dar recién una respuesta. Eso generalmente puede ser muy complicado en el caso de que sea un documento urgente. La búsqueda es lenta en el archivo. Los criterios de clasificación, por muy buenos que sean, a veces no permiten encontrar los documentos en los plazos que uno requiere. Más aún, si no hay una cultura de la organización para ello. Es decir, yo puedo tener muy claro que los documentos se almacenan o se archivan eh, en orden de llegada, por fecha, cronológicamente. Pero si la persona que está trabajando conmigo no está tan cierto de eso, o no lo entiende bien, puede ser que él esté archivando los documentos por otro criterio. Por lo tanto, puede que un archivo se desordene simplemente porque las dos personas que trabajan en esa parte no se han puesto de acuerdo. Por lo tanto, uno ordena los documentos de una forma y otras personas lo ordenan de otro. Por lo tanto, al ir a buscar un documento, una persona podría ir a buscarlo por la fecha pensando que está en la carpeta del mes tanto y resulta que ese documento no está ahí, porque la persona que lo archivó en otra parte, con otro criterio. Así es que esto también hace que sea un problema. Finalmente, es difícil vincular los documentos que tienen que ver con los mismos temas. Lo que le hablaba de los dossiers. Cuando se produce una retroalimentación, cuando un documento es respondido y eso genera otro documento y así hay una especie de conversación vía formal, vía documento, esa cantidad de documentos deben quedar vinculados de alguna manera porque tratan del mismo tema. Eso manualmente es muy difícil. Es muy difícil porque un documento podría ser respondido, no sé, en un mes, 2 meses. Por lo tanto, para poder darse cuenta que es la respuesta de un documento que ya llegó, uno se tiene que devolver por libros, buscar cuál fue el documento que originó todo, para poder juntar esos documentos y decir, ya, estos dos documentos tienen un vínculo, se tratan del mismo tema. Eso también en esta parte supongamos que yo fui a una registratura como parte de un equipo de informática, ¿cierto? Y me encontré con toda esta problemática que me dicen los usuarios, investigando, me doy cuenta que existen todos estos problemas, y bueno, se me pide a mí, ¿cierto?, que levante los requerimientos de este sistema para poder diseñar una solución informática. Hay mucha información, si ustedes se dan cuenta, mucha información que tengo, todos los procedimientos que hace la registratura, las funciones que cumplen, cómo lo hacen, los problemas que ellos me han dado, me han expresado. Y ahí es donde yo entro, ¿cierto? Y tengo que pensar en algún tipo de requerimiento que el sistema a futuro que se va a construir pueda satisfacer y mejorar estos problemas que tenemos en la descripción. No, lo que les voy a presentar no es un listado definitivo, ni exhaustivo, ni la solución perfecta, pero les va a dar una idea de a dónde apunta toda la asignatura que estamos viendo. Levantar requerimientos significa que una vez hecho el análisis, haber entendido el negocio, que es lo que yo le estaba explicando en estos minutos, una vez sabiendo todos los problemas que existen, yo debo identificar claramente cuáles son los requisitos que el sistema que se va a construir debe cumplir para aliviar, ¿cierto?, agilizar, solucionar los problemas que tiene esta registratura. Por lo tanto, una lista probable, pequeña, pero a ustedes les va a servir de base para entender la problemática, sería: el sistema que se va a construir debe registrar los datos de cada documento ingresado o despachado. Ese es un requerimiento. Generalmente los requerimientos usan verbos, acciones, registrar. Es decir, va a quedar grabado en alguna parte. Aquí no estoy viendo si es una base de datos, si es disco duro. No estoy en esa parte todavía. Solamente le estoy diciendo que el sistema que sea, que se vaya a construir, en el lenguaje que sea, ¿cierto?, va a tener que llevar un registro de cada documento. Este documento ya sabemos que tiene fecha, que tiene un montón de cosas. Todas esas cosas se van a ver en su momento en la etapa de diseño, que es una etapa posterior. ¿Ya? Aquí en la parte de los requerimientos lo que uno hace es definir qué es lo que debe hacer, qué es lo que debe hacer el sistema que se va a construir. Otro requerimiento sería asignar
un número de identificación único a cada documento. Es decir, el sistema tendrá que automáticamente asignarle un número que no esté repetido, ¿cierto?, a cada documento. Eso lo hacen actualmente las personas que trabajan en la registratura. Llevan, ¿cierto?, un control del último número que se dio y después se le da al siguiente. Bueno, el sistema va a tener que hacer exactamente lo mismo, pero lo va a hacer en forma automática. Luego, el sistema debiese permitir la búsqueda de un documento de acuerdo a distintos criterios. Como muchos de los problemas tenían que ver con la búsqueda, ¿cierto?, que era difícil encontrar un documento, que a veces se perdían los documentos, entonces tengo que tener un sistema de búsqueda tipo Google, por decir así, un motor de búsqueda, que me permita buscar documentos ya sea por fecha, ya sea por el origen que lo envió, hacia dónde iban, o por el número, que sería lo más, ¿cierto?, lo más común. Y pueden haber muchos más criterios, muchos más, de qué tema trataba, más o menos, pues también se podría hacer una búsqueda de ese tipo. Eh, esta lista de requerimientos yo no quise complejizarlo y hacer una gestión de documentación totalmente digital. Es decir, que más encima la registratura tuviese que escanear los documentos, digitalizarlos, ¿cierto? Y meterlos dentro del documento completo, en un PDF, por ejemplo. No está considerado para este ejemplo que yo le estoy dando, pero podría ser. Podría ser que el usuario dijera, ¿sabe qué? Yo no quiero tener más papeles. Yo quiero que todo se haga vía correo o vía un sistema que me permita a mí ir registrando y manteniendo un control sobre los documentos. Ahí sería un sistema bastante más quizás más moderno, más ágil, más, mucho más automatizado, pero también tendría varios problemas. O sea, no es fácil pasar en las culturas de organización, pasar de totalmente manual a totalmente automatizado. Generalmente hay que tener en conciencia de que los pasos que se siguen son secuenciales y van de a poco, son evolutivos. Ya hay que ir cambiando la mentalidad de la organización de a poco. Bueno, esta búsqueda entonces tiene que existir. Conocer el estado de un documento en cualquier momento. Aquí lo estoy aseverando, conocer el estado. Es decir, si me preguntan en qué está el documento este, yo debo decir, mire, el documento lo tiene Juan Pérez, está en el edificio al frente, y lo que han hecho ellos ha sido estar coordinando y no han dado respuesta porque todavía no se vence el plazo. O sea, una persona viendo este sistema que se va a construir debiese ser capaz de conocer en qué estado se encuentran todos los documentos que han ingresado o que han salido. Es una es un requerimiento duro, difícil, ya poder seguirle el paso a los documentos, porque eso requiere que haya personas, ¿cierto?, que a través del mismo sistema tengan alguna forma de retroalimentar, ¿cierto? ¿Qué estoy haciendo con el documento? Eso lo sabe la persona que lo tiene en su poder, ¿ya? Y si esa persona le sacó copias y se lo envió a otras personas, entonces esas otras personas también tienen que tener un sistema por el cual informar qué están haciendo con el documento. Si ya lo recibieron, si lo están leyendo recién, si lo están tramitando de alguna forma, si ya lo respondieron, etcétera. Eso se refiere este requerimiento. Y finalmente, lograr controlar los plazos de los documentos. El sistema tendrá un control de plazo. Esto quiere decir que faltando, por ejemplo, 2 días para que se cumpla el plazo, el sistema podría mandar una alerta y decirle a las personas que están involucradas, ¿saben qué? Les quedan 2 días para responder este documento. Con eso lograría, o sea, no asegura que las personas van a cumplir el plazo, pero sí las personas no podrían decir que no fueron alertadas, ¿ya? También sirve para saber cuáles son los documentos que ya están fuera de plazo. O sea, si hay un control y yo ya voy a saber qué documentos se cumplieron y nunca fueron respondidos, ¿ya? Y podría yo tratar en un plazo pequeño de corregir ese problema. Decir, oye, ¿sabes qué? Según el sistema, este plazo se venció y nunca se hizo nada. Entonces, si bien es cierto, igual ya está vencido, pero me da la posibilidad de corregir. Eso es lo que se pretende, ¿cierto? Con el levantamiento de requerimientos, identificar claramente qué es lo que debe hacer un sistema, ¿cierto?
cuando se vaya a diseñar y posteriormente a construir. O sea, si yo desde el principio identifico todas estas cosas y muchas más que podría haber puesto acá, el diseño que se haga posterior debe incluir estas cosas. No podría ser que en etapas posteriores no haya un sistema de búsqueda, no haya un control de los plazos, etcétera, etcétera, porque yo en los requerimientos lo puse. Y es por eso que es tan malo que uno no haga un buen análisis y no identifique bien estos requisitos, porque si algo falta de esto, el usuario lo va a echar de menos, el usuario va a preguntar qué pasó con esto, y el sistema no va a cumplir los deseos que tiene el cliente. Y eso es lo que se pretende justamente evitar. Bueno, este fue un ejemplo que podría ser perfectamente real, ¿cierto? Y en el cual se les demuestra cuál es la importancia y cuál es el proceso que hay que hacer para levantar los requerimientos. No hay una fórmula mágica para esto, simplemente uno tiene que hacer una, un análisis muy profundo, la experiencia también ayuda bastante para poder saber cómo hacer este levantamiento de requerimientos, y lo que vamos a ver nosotros en el resto del semestre va a ser básicamente conocer cómo se hace en forma ordenada y de manera estándar y formal, ¿cierto? Una especificación de requerimientos. Así que bueno, ese era el ejemplo que les quería dar. Con esto se acaba este video y espero que les sirva para que puedan enfrentar a esta asignatura de mejor forma. Que estén muy bien.